Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos nuevamente a una actividad organizada por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Esta vez vamos a presentar a la disertante María Silvina Mattioli, quien es egresada de nuestra facultad, eh, docente de nuestros cursos que hemos dictado el año pasado de discapacidad y derecho, amparos de salud. Ella es egresada, como le dije hace ratito, de nuestra facultad, del Centro de Extensión de Alberti. Tiene un posgrado en discapacidad y derechos, es docente universitaria, es autora de artículos sobre salud, discapacidad y derecho, integrante del ECOLPRO en Comisión de Discapacidad. Estaremos escuchando una disertación sobre el derecho a la salud versus el DNU 70 de 2023. Eh, Como todas las actividades, se le podrá realizar preguntas a la disertante a través del chat, que luego será leído por mi compañera Diana. Y también la disertante va a estar asistida con un PowerPoint que ustedes podrán tener acceso al finalizar la charla, nos podrán enviar un mail a donde se inscribieron para solicitar el material. Con respecto a con respecto al comprobante de asistencia, vamos a estar compartiendo un link de Google Form donde ustedes deberán completar con sus datos y se estará remitiendo durante el transcurso de lo que queda de la semana o la semana que viene. Les agradecemos por estar hoy esta tarde, agradecerle a Silvina por siempre acompañarnos a esta Secretaría de Extensión, te queremos un montón, Sil, y agradecerte siempre por tu predisposición, tu buena onda, tu paciencia y tu empatía. Así que bueno, vamos a compartirte con el público que nos acompaña hoy, vas a compartir tu sabiduría y desearte muchos éxitos. Bueno, buenas tardes, muchas gracias Sari, Fabio, Dai, que están por ahí, que estuvimos charlando hace unos minutitos. Siempre es un honor volver a mi segunda casa, como siempre lo digo, y como lo dijo Ari, soy egresada de la Universidad de Lomas de Zamora del Centro de Extensión Alberti, van a ser 19 años, bastante tiempo. Y en este último tiempo, en estos últimos años, me he dedicado al derecho a la salud y al derecho de la discapacidad. Como bien dijo Ari, tengo un posgrado en derecho de discapacidad y prontamente una especialización en discapacidad y derechos y posgrado de derecho a la salud, es lo que estoy estudiando. Soy una estudiosa del tema, me pueden encontrar en diversas editoriales, en una de ellas en la revista jurídica electrónica de la Universidad de Lomas de Zamora, escribiendo sobre discapacidad y sobre amparos en derecho de salud y en salud particularmente. Estos últimos años vengo trabajando en esa materia, ámbito de mi incumbencia, ejerzo la profesión. Entonces, creo que cuando uno ejerce la profesión puede transmitirle al otro, a la otra persona, eh, cómo es y cómo nos vamos a manejar en el ámbito jurisdiccional. Me parece importante tener el ejercicio de la profesión con uno, ¿no? Y poder llevarles mi experiencia y la experiencia de los años que ya les dije que vengo ejerciendo esta rama del derecho. Lo que nos trae a colación hoy es el decreto número 70 dictado en diciembre del 2023 por el presidente de la Nación, Javier Milei, que va a traer varias modificaciones, entre una de ellas es la concerniente a lo que hace a la salud, que es nuestra exposición del día de hoy, particularmente y precisamente en lo que hace al aumento irrazonable de las obras de las medicinas prepagas, ¿sí? Entonces nosotros nos preguntamos, este decreto, como bien se lo menciona, de necesidad de urgencia, ¿era una necesidad y urgencia para el ciudadano de a pie que nos aumenten de forma desmedida, basándose en la libertad económica? ¿O era solamente le convenía a las empresas quienes pueden de manera irrazonable y aún pasando el salario
la escala, superando la actualización salarial, poder aumentar las cuotas diferenciadas también de las medicinas prepagas. Entonces, una pregunta que nos hacemos para comenzar. Bueno, la realidad es que ellos se pueden agarrar diciendo, bueno, pero aumentaron los insumos, todo está a precio dólar, pero la realidad es que el usuario y usuaria, el consumidor y consumidora está asfixiada, ¿sí? Están asfixiadas respecto al valor de las cuotas que deben abonar y esto no tiene ninguna relación o correlación directa con la igualdad en el mercado, porque si todas las medicinas prepagas se ponen de acuerdo en lo que tienen que aumentar, que es irrazonable y desproporcionado, el usuario, el consumidor y la consumidora no puede elegir, no tiene el derecho a elegir, ¿sí? No podemos elegir por una medicina prepaga o por otra, porque todas nos van a aumentar irrazonablemente. Entonces, empezamos a pensar y repensamos, esto es una reflexión mía, por supuesto, que la invito a que lo repiensen, que se piensa la salud como una mercancía y no como un derecho humano fundamental, ¿sí? Está pensando como algo que es una mercancía pura y exclusivamente y no como el derecho humano fundamental, que es el derecho a la salud, ¿sí? Vamos a, antes de empezar a compartir pantalla, quiero comentarles que ustedes seguramente han leído en estos días varios artículos en diferentes medios de comunicación donde mencionan que hay fallos y hay personas de la vida real que intentaron amparo colectivos, intentaron amparos individuales, cada vez hay más y que se le han hecho lugar. Vamos a ver qué fallos son los más relevantes, cuáles fueron los primeros, ¿sí? Ahora está lleno de fallos, ¿sí? Pero cuáles fueron los primeros, si están o no inscritos en el registro de amparos, registro que depende de la Corte Suprema, en la órbita de la Suprema Corte también. Vamos a ver y vamos a analizar cada caso en puntual para que ustedes vean aquellos que son colegas y aquellos que no son colegas, que consulten con su abogado de confianza o también lo pueden hacer en los colegios de abogados de cada jurisdicción o en las universidades, que hay defensorías gratuitas, abogados gratuitos, y no pueden costear el costo de un abogado. Esto yo siempre lo manifiesto en las charlas, si hay gente que me conoce porque ha hecho los cursos conmigo. Bueno, le comento que este año los cursos van a ser renovados, ¿sí? Siempre se renuevan con fallo, con materiales, pero yo siempre lo comunico porque es algo que ustedes, siendo profesionales del derecho o quienes no lo son, preguntan cuál es el costo y a veces, bueno, ustedes saben que los honorarios tienen carácter alimentario para el abogado. Siempre deben pedir un presupuesto con el abogado tratante, con su abogado especializado en la materia y decidir y optar cómo lo van a hacer, ¿sí? Pero también quiero manifestarle que en cada colegio de abogados ustedes tienen, en cada universidad también hay patrocinio jurídico gratuito que puede asesorarlos y puede iniciar con ustedes la acción de amparo, ¿sí? Así que vamos a compartir estos fallos más relevantes y luego vamos a compartir algunas reflexiones finales y algunas conclusiones, ¿sí? Respecto a esto. Bien. Vamos entonces a empezar la función de compartir un pequeño PowerPoint que, por supuesto, como dijo Ari, lo tienen a disposición, espero que lo estén viendo.
el DNU Se ve 7023. perfecto, Silvina. Bueno, muchas gracias. Esto después lo van a poder ustedes tener quien necesite. Partimos siempre, y esto yo lo manifiesto en los cursos que doy de amparos en derecho de salud, y que la salud ya no puede considerarse una mercancía, como lo dije al principio, ¿no? La salud está íntimamente relacionado con el derecho a la vida, derechos humanos fundamentales, ¿sí? Primer derecho de la persona reconocido por nuestra Constitución Nacional y por pactos con jerarquía constitucional. El hombre como eje y centro de todo sistema jurídico, y en tanto y en fin, en sí mismo su persona es inviolable y constituye un valor fundamental, con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental. ¿Mm? La salud, podemos decir que es un estado compuesto por una serie de factores que le permite a las personas desarrollar sus potencialidades de manera corriente y normal, y se trata de una cuestión vital para todos los seres humanos y también para la sociedad, desde que sin ella el individuo no puede acceder a la vida y a la comunidad a su participación. Ustedes me pueden decir, pero bueno, pero si la señora X no le alcanza el dinero para pagar la medicina prepaga que estaba pagando, que se vaya a una obra social que es más económica o que requiera la salud del Estado. Pero acá somos usuarios y consumidores. Como consumidores y consumidoras tenemos derecho a elegir. No se nos puede arbitrar el derecho de elegir si queremos estar de un lado o del otro, si queremos tener una medicina prepaga o queremos ir al Estado, ¿sí? Entonces no podemos hacer un debate estéril sobre el decir, bueno, pero que se vaya entonces a la salud del Estado o a una obra social, porque esteriliza, porque vulnera, ¿sí? Bien, la salud es una categoría médica, jurídica y política que tienen las personas por el solo hecho de ser tal y que refiere al bienestar corporal, psicológico y social en su relación con la vida individual, social, económica, política y ambiental. En la protección, y esto lo dice Vidar Campos en su obra de 1997 del derecho a la salud, en la protección del derecho a la salud, la acción de amparo constituye la vía más idónea para la efectiva protección del derecho a la vida, a la salud y a la integridad físico-psíquica de las personas. Situación que nos están obligando con los aumentos desmedidos a iniciar las acciones de amparos, porque para marzo ya hay fijado un 30% más, ¿sí? Es así que la reforma constitucional del año 94, como ustedes bien saben, incorporó en su artículo 43 el derecho de toda persona a reclamar contra autoridad pública o frente al sujeto particular cuando existieran actos claramente ilegales o arbitrarios que produjesen alteraciones o restricciones que en forma actual o inminente violaran derechos con resguardo constitucional o con respaldo en tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos. Esto me gusta establecerlo y manifestarlo porque puede haber en la sala el día de hoy personas que no son abogados o abogadas. Entonces, saber que esta es la propia acción de amparo, ¿sí? Que nos legitima. Hay elementos del derecho a la salud, fíjense ustedes con este DNU cómo está contrariando todos los pactos internacionales de derechos, la misma Constitución Nacional, y por qué ahora vamos a analizar por qué
con los respectivos casos, Brauchli, Wilson, Millet, que son los que traje, que son los más resonantes para poder conversar. ¿Por qué le han dado la razón? Porque precisamente ustedes ven que está considerada la salud como una mercancía amparada en un libre comercio, ¿sí? Pero no considerando a la salud como el derecho humano vital que es para las personas. Declarando inconstitucional los artículos 267 y 269 del DNU. ¿Sí? Eso se declara inconstitucional, que son precisamente los artículos que estipulan los aumentos de las medicinas prepagas a las personas. Fíjense ustedes que si hacemos un análisis exhaustivo, y yo lo traigo a colación, porque no sé en la sala si somos todos abogados, nuevamente lo repito, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas ha señalado que los elementos del derecho a la salud son la disponibilidad, que son los estados deben garantizar a sus ciudadanos la cantidad de establecimientos médicos que sean necesarios, como así también los recursos humanos y programas básicos de la salud. La accesibilidad, donde los estados deben garantizar a sus ciudadanos el fácil acceso a los centros sanitarios y tener en cuenta posibilidades de las personas más vulnerables. Esta garantía refiere a aspectos de territorio, económicos, de información, medicamentos y los avances tecnológicos que queden atrapados en el ejercicio del derecho a la salud. También habla de la autonomía del paciente, que se debe respetar en todo momento las decisiones que tome el paciente en cuanto a su tratamiento, medicación e intervención quirúrgica, y también se debe atender a la voluntad de las personas a los fines de las investigaciones médicas. La calidad, otro de los elementos. Todos los elementos y acciones médicas deben ser de buena calidad y contar con la aprobación científica y, en su caso, de los órganos públicos pertinentes. Bien. Entonces, ante estas vulneraciones, ¿sí? Y en base a estos elementos del derecho a la salud, la importancia del derecho a la salud, cómo debe ser y cómo es considerado por nuestra Constitución y por instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, vemos que el acceso judicial a la salud es una manda de raigambre constitucional que en materia de salud presenta una particularidad. No tiene tratamiento igualitario, no solo por la desigualdad económica de las personas que aspiran a una vida sana y saludable, sino especialmente por la discriminación sociocultural que sufren muchas de ellas. Los mecanismos a través de los cuales el Poder Judicial interviene en el amplio espectro de los problemas que derivan de la aplicación del derecho a la salud son tres. La acción de amparo, que nosotros lo tenemos, que puede ser colectiva o individual. Las sentencias anticipatorias, ¿sí? O medidas autodeclarativas. Y las medidas autosatisfactivas. Y eso después, quienes hicieron el curso o quien por ahí les está dando vuelta en la cabeza, decir, bueno, presento una medida autosatisfactiva, bueno, acá no, acá presentamos una acción de amparo y ahora vamos a ver el por qué, ahora vamos a adentrarnos y vamos a ver, ¿sí? El amparo con amplio reconocimiento legislativo, doctrinal y jurisprudencial, con el artículo 43 que les mencioné anteriormente. Las sentencias anticipatorias con un mecanismo un tanto más exigente, porque cual requieren fuerte probabilidad del reconocimiento de la sentencia del derecho invocado, requieren riesgo inminente, existencia de traba de litis, contra cautela suficiente y inexistencia de daños irreparables en la sentencia.
Y las medidas autosatisfactivas es una figura nueva que recoge experiencias anteriores y que se caracterizan a dar respuestas urgentes y de manera definitiva. Y los amparos colectivos. La pregunta a veces que nos hacemos es, ¿podemos optar por un colectivo o podemos optar por un individual? ¿Podemos estar en un colectivo y después pasarnos a un individual? Bueno, la primera pregunta, nosotros podemos optar, y esto va a ser como una reflexión final que yo se los quería contar, pero bueno, lo comento ahora que estamos hablando de las acciones. Nosotros cuando iniciamos una acción de amparo individual, en el colectivo vamos directamente y nos adherimos al reclamo del colectivo, ¿sí? De lo que se pidió en ese amparo colectivo inscripto, registrado debidamente y oportunamente, ¿sí? Pero cuando nosotros iniciamos un amparo individual, es en ese momento donde nosotros nos enmarcamos en lo que queremos poner, si se trata de un niño, si se trata de una persona mayor, si se trata de una persona con discapacidad, ¿sí? Es decir, nosotros podemos encuadrar ese amparo como nosotros nos resulte más beneficioso, ¿sí? A la segunda pregunta, que muchos a veces nos hacemos, si estamos en un individual o en un colectivo, nos podemos ir a un individual, podríamos, pero no es lo más prolijo, ¿sí? Si iniciamos una acción, seguir por la acción correspondiente siempre, ¿sí? Y no pasarnos de una acción a otra. Ahora bien, la importancia, miren, del amparo. Basterra Marcela, esta es una parte, es una frase, no una frase, sino una manifestación muy importante. Marcela Basterra dice en el proceso constitucional de amparo, en su obra del 2013, dice que en una sociedad que exige respuestas urgentes, el rol de los operadores judiciales en la actualidad es dar pronta seguridad jurídica, amparo frente al desamparo y tutela frente a la indefensión, abriendo las compuertas de la jurisdicción y garantizando las libertades esenciales de todos los habitantes. Ahora cuando veamos, vamos a empezar a ver los antecedentes de este DNU 70/23. Yo les quería hacer una introducción de la importancia del derecho a la salud y la importancia del derecho a amparo, de la importancia de la acción que tenemos como usuarios y usuarias de medicina prepaga, porque con este decreto de necesidad y urgencia, que no lo politizo y no hablo que estén bien o mal, porque alguno me puede decir, pero para mí, doctora, está bien, y lo puedo tomar válido si es que tenemos una buena conversación, nos obligan a iniciar acciones de amparo. Porque como ya les dije, supera la actualización salarial, perdón, los aumentos. Libera las restricciones de precios a una irracionalidad que esto no lo para nadie y que no lo va a parar nadie si no vamos a una acción de amparo. Y que quienes estamos en la sala y tenemos o no tenemos, algunos tienen, algunos no tienen, una medicina prepaga, o un familiar, o un amigo, o un conocido, y le va a tener que decir que va a tener que empezar sí o sí a iniciar la acción de amparo, ya mandar la carta documento, porque el incremento que se viene para marzo es de un 30%, ¿sí? Así que vamos a tener que iniciar la acción de amparo, porque esto no se puede corregir, no se puede parar si no es de otra manera, ¿sí? Ustedes recuerden que los amparos que ahora nosotros vamos a analizar están en vía de proceso, que el amparo no termina con la medida cautelar, sino que vamos hasta la sentencia definitiva. Y por ahora no tenemos sentencia definitiva.
estamos en la etapa de la apelación. Yo los voy siguiendo constantemente, estos amparos más relevantes, como Brauchli, como Wilson, como Millet. Bien, me toca entonces hoy analizar las reformas que trae este decreto 70/2023, firmado por el presidente el 20 de diciembre del 2023, resolución que refleja cambios en diferentes temas, no solamente la salud, bajo el argumento de la emergencia pública por la que atraviesa el país por el plazo de 2 años, es decir, hasta el 31 de diciembre del 2025. Y algunos me dicen, bueno, planteando fundamentalmente la desregulación de la economía. Como estaba la ley ómnibus, que si ustedes se acuerdan, se estaba tratando, que ya no puede tratarse porque el Senado no le dio la mitad de la sanción. Entonces muchas de las personas preguntan, ¿pero este DNU, doctora, está vigente? Sí, está vigente. ¿Sí? La ley ómnibus era otra cosa. Este es el DNU que desregula la economía. Incluye modificaciones de más de 300 artículos y plantea la derogación completa de las leyes de alquileres, de abastecimiento, de góndolas, de compra nacional, de promoción industrial, de promoción comercial, entre otras. Considera la flexibilización laboral, extendiendo el periodo de prueba a 8 meses, derogando las indemnizaciones dobles en caso de una relación laboral no registrada, pone restricciones a las medidas de fuerza por parte de asociaciones sindicales y gremiales, que por supuesto el sector laboralista y quienes ejercen el derecho laboral ya han hecho sus respectivos reclamos y ahí están sus respectivos fallos. Por otro lado, la educación pasa a considerarse un servicio esencial. Pienso, la educación siempre fue un servicio esencial. Lo que tiene especial incidencia en forma de reclamar de los docentes le va a limitar el derecho a huelga. En el plano que me concierne, entonces, respecto a la salud, libera las restricciones de precios al sistema de medicina prepaga. Pero también, miren ustedes, trae otras particularidades en lo que hace a la salud. La venta de medicamentos libre por establecimientos que no son farmacias ni cuentan con profesionales de la salud. Como así también la libre elección de la obra social por parte de los trabajadores, que seguramente estarán pensando, bueno, vivo en la provincia de Buenos Aires, tengo IOMA, ¿me puedo cambiar? ¿No me puedo cambiar? Bien. Finalmente, como lo comenté al principio, haré un análisis de... Son 3 amparos colectivos, yo acá puse 2, hay otro más, que son Brauchli, contra Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires, y Millet Luis Alberto con Galeno Argentina sobre amparo colectivo. Bien. ¿Qué pasa sobre la modificación de la Ley de Medicina Prepaga, la 26682? El primer punto análisis corresponde a la liberación indiscriminada de los aumentos de precio por parte de agentes de salud. Miren ustedes la novedad que trae, porque la Superintendencia de Servicios de Salud, organismo que autorizaba cuál era el monto permitido que las prepagas debían cobrar a sus usuarios, debiendo avisar de ese monto con antelación de 30 días, con el dictado de este decreto, ese contralor se deja de ejercer. No existe más, gente. Lo que genera esto una situación de mucha gravedad y de mucha alarma para los usuarios y usuarias, porque se están aplicando aumentos que rondan hasta el 40% o más. Y volvemos a repetir, se evidencia una clara vulneración
del derecho a la salud a los usuarios y consumidores de medicinas prepagas, quedando al arbitrio desmesurado de agentes de salud sin control alguno. No tenemos más control de la Superintendencia de Servicios de Salud. ¿Sí? Bien. La modificación del marco regulatorio de medicina prepaga en este decreto hace que éstas se incorporen al sistema de ley de obras sociales. ¿Por qué? Por lo que se debe tener en cuenta algo importante. Ustedes recuerden que la ley de obras sociales, en su espíritu, es una ley solidaria, con lo que no podrían las prepagas dejar de otorgar cobertura de salud, quedando obligadas a ofrecer a sus usuarios y usuarias servicios de menor costo o el servicio del plan médico obligatorio, que es el plan médico obligatorio es el piso prestacional básico que todas las medicinas prepagas y las obras sociales deben ofrecerle a los consumidores y consumidoras. Todo el sistema de obras sociales en nuestro país se rige por el PMO y es una cobertura extensa. ¿Sí? Podemos decir que sí. Las prepagas podrían ofrecer a los nuevos beneficiarios que provengan de obras sociales un servicio más económico que contenga esas prestaciones básicas, pero aún así esto no solucionaría los aumentos desmedidos a los afiliados ya existentes. Bien. ¿Cuáles son los fallos que detienen las funciones del decreto respecto a los aumentos por parte de medicinas prepagas? Vamos a analizar el fallo Brauchli contra Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires sobre amparo colectivo. Les comento que Brauchli tuvo habilitación de feria, se le accedió el abogado de la señora María Cristina Brauchli, se me confunden, disculpe. Pidió en la feria judicial la inscripción como colectivo de este amparo y se le fue concedido. Brauchli tramita en el Juzgado Federal en lo contencioso administrativo de San Martín. En cambio, Wilson, que es el otro amparo que traemos a colación y que vamos a analizar, tramita en Capital Federal y que cuando lo van a inscribir se dieron cuenta que ya estaba inscrito primero Brauchli. Entonces, todos que iniciemos vamos a Brauchli, ¿sí? En este precedente judicial, la señora María Cristina Brauchli se presenta, como bien lo mencioné, en el Juzgado Federal en lo contencioso administrativo de San Martín, iniciando acción de amparo contra su prepaga Sociedad Italiana de Beneficencia, con el objeto de que se la condene a dejar sin efecto los aumentos realizados en los servicios de salud prestados por ella, en virtud del DNU, y se declare la inconstitucionalidad. Manifiesta que es persona mayor de 78 años. Por eso, si ustedes optan por el individual, pueden hacer las manifestaciones pertinentes. Si son niños, si son personas adultas, si están atravesados por la discapacidad, ¿sí? Ella manifiesta que tiene 78 años de edad, que se encuentra legitimada en virtud de estar asociada al plan de salud que brinda la parte demandada y que la cuota que abona se incrementó en el mes de enero en un 40%. Y en el mes de febrero le aumentarían, según comunicación de la medicina prepaga, a un 29,5%, por lo que no le alcanzan sus saberes jubilatorios para afrontar el mencionado incremento. Acá María Cristina estableció que los aumentos la colocan en un estado de vulneración como consumidora, causándole un estado de incertidumbre y un daño actual a sus derechos, el acceso a la salud, a la vida y a la propiedad privada, derechos estos consagrados constitucionalmente.
Los invito a leerlos estos fallos, no se lo pierdan, ¿sí? Están hasta las demandas de cómo fueron estos amparos. Por supuesto que esto no es un corte y pega para los que somos abogados, sino que tenemos que estudiar bien, como yo siempre lo digo en los cursos, estudiemos bien qué es lo que vamos a incoar en la demanda y qué es lo que vamos a manifestar, pero no se pierdan leer estos fallos que les traigo, así como hay muchos que ustedes pueden leer, porque ahora sí hay muchos, ¿sí? Pero estábamos hablando recién de enero. Fundamentó la inconstitucionalidad del decreto que modificó el marco de regulación de las medicinas prepagas y obras sociales, toda vez que no cumplió con el mecanismo constitucional de la excepción y transgredió el artículo 99, inciso tercero de nuestra Carta Magna, que se basa en cómo respetar, cómo hacer los DNU, ¿sí? Ante lo expuesto, solicitó una medida cautelar de no innovar hasta tanto se resuelva la petición de fondo a los fines de que se readecúen. Y miren lo que pidió Brauchli: se readecúen las cuotas de sus planes asistenciales, limitándose a efectuar los aumentos autorizados por la autoridad de aplicación. ¿Sí? Se debe resaltar que dicho DNU es una norma que modificó las leyes de medicina prepaga y de obras sociales, derogando mediante el artículo 267 los incisos 5, G y .m, y sustituyendo mediante el artículo 269 la redacción del artículo 17. Esto habla, como bien lo estamos comentando, lo que son los aumentos y el control de la Superintendencia de Servicios de Salud. Así se han derogado las funciones de la autoridad de aplicación, que fiscalizaba el cumplimiento de las prestaciones del PMO, los contratos y planes, en el artículo 17, ahora también sustituido. Debía fiscalizar la razonabilidad del aumento de las cuotas de los planes prestadores de los agentes de salud. Y para resolver a favor, se tuvo en cuenta la preservación de la salud y la vida reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y Culturales, se tuvo en cuenta el Pacto de San José de Costa Rica y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocidos por nuestra Constitución Nacional. Consideró la magistrada, porque es una jueza quien tiene este amparo, acreditado los presupuestos básicos de toda medida cautelar y en particular de esta acción, haciendo lugar a la medida cautelar a fin de que la medicina prepaga readecúe, ¿sí?, las cuotas correspondientes a su plan asistencial, dejando sin efecto los aumentos realizados en aplicación al DNU en cuestión. Esto está inscripto como colectivo y están en el ámbito de apelación. Fíjense que se le ordena también en Brauchli, se le ordena a la prepaga que aplique un aumento vinculado con el mecanismo de precios regulados que rigió hasta el año pasado. Como ya no se publica el índice que determina el porcentaje del aumento permitido, la jueza dispuso que deberá utilizarse el dato de la última publicación con un tope de un 8,51%. Eso significaría que el incremento acumulado por los 3 meses para los alcanzados por la medida cautelar podrían llegar en todo caso a un 27,8% de aumento. El fallo agrega que los aumentos basados en el DNU la colocan en un completo estado de incertidumbre, causándole además, como consumidores, un daño actual a sus derechos, al acceso a la salud, a la vida y a la propiedad privada. Luego tenemos Millet, Luis Alberto, contra Galeno Argentina. Este tramitó en el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo también de San Martín, Sala Segunda. Es parecido, pero es una persona que el señor Luis Alberto Millet tiene una diabetes tipo 1, ¿sí? Él padece una diabetes tipo 1
y viene a plantear una acción de amparo contra Galeno con el objeto de que la condene a dejar sin efecto los aumentos realizados en los servicios de salud prestados por ella en virtud de DNU y se declare su inconstitucionalidad. En su presentación manifiesta que tiene 68 años de edad, que el aumento que debió afrontar es del 85% en un mes. Fíjense ustedes la irrazonabilidad de este aumento, sin aviso alguno, y que además recibió una comunicación de que le volverán a aumentar en el mes de febrero un 28,5%, lo que no logrará cubrir con su haber jubilatorio. Es imposible. Fundamenta la inconstitucionalidad del decreto mencionado por no cumplirse con los mecanismos constitucionales vigentes, y la resolución cautelar hace lugar al pedido decretando la medida cautelar de no innovar. Luego tenemos a Wilson Eduardo contra el Estado Nacional y el Poder Ejecutivo Nacional sobre amparo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Federal Sala Tercera. Este es del 29 de diciembre del 2023. Brauchli también es de diciembre. ¿Sí? Se inscribió como proceso colectivo de la pretensión que solicita la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 7023 respecto de las competencias del organismo de contralor especializado de las empresas de medicina prepaga. Acá el 29 de diciembre, el Juzgado Civil y Comercial Federal número 3 admitió un amparo colectivo presentado contra el decreto de necesidad y urgencia 70/23, ordenando la correspondiente inscripción en el registro de procesos colectivos. Que acá es lo que le digo, se dieron cuenta que estaba primero inscrito Brauchli. El actor Wilson había planteado la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269, como les mencioné, en su carácter de asociado a una empresa de medicina prepaga, y requirió hasta tanto se dicte la sentencia definitiva, se disponga de una medida de no innovar, que no se innove, que no se siga aumentando, que quede la cuestión ahí. Eso es que de no innovar. El juez Stinco analizó que en el caso objeto de estudio se encontraba tutelado el bien jurídico salud, que por su propia naturaleza es colectivo, toda vez que pertenece a toda la comunidad, siendo indivisible y no admitiendo exclusión. Por otra parte, trajo a colación lo dicho por la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de la acción de amparo contemplada en el artículo 43 de nuestra Carta Magna. Y en este sentido, el juzgado recordó que esta acción es el procedimiento judicial simple y breve para tutelar verdaderamente los derechos consagrados en la Constitución, cuyo objeto es la efectiva protección de los mismos y la salvaguarda del derecho fundamental de la vida y de la salud. Posteriormente, el juez destacó que, teniendo en cuenta que el DNU en cuestión modifica normas de materias muy diversas, el control judicial debe realizarse en relación a cada materia en concreto, ya que las decisiones sobre su validez pueden ser de diferentes según el caso. Y en este orden de ideas se recordó también la doctrina de la Corte Suprema de la Justicia Nacional, de la que resulta que el Fuero Civil y Comercial Federal es el competente en cuestiones que se hallan en juego normas y principios institucionales y constitucionales del sistema de salud implementados por el Estado Nacional, que incluye a las obras sociales y empresas privadas de prestaciones médicas. Por todo lo expuesto, se resolvió tratar la acción de amparo como un amparo colectivo en los términos del artículo 43. Ya para ir cerrando, tenemos conclusiones y reflexiones finales. Esto, por supuesto, los invito a debatir unos segunditos. Como conclusión,
Creo que el derecho a la salud es como hablábamos al principio del encuentro, es un derecho humano fundamental. Sin él los demás derechos no pueden coexistir entre sí, porque además el derecho a la salud trae aparejado el derecho a la vida. Como se visualiza en este decreto ha perjudicado, por ejemplo, en estos fallos a personas mayores, en el caso de Wilson, en el caso de Wilson también, pero en el caso de Brauchli y una persona de 78 años de edad y un señor de 68 años con diabetes tipo 1, que es una diabetes dentro de todo severa, debiendo resguardarse en el derecho a una salud en dignidad y que satisfaga las necesidades básicas de todo ser humano, porque no les quedó otra, porque no pudieron hacer nada más que iniciar un amparo colectivo. Por otra parte, es discutible la constitucionalidad o no con que fue dictado este decreto a los efectos de que no verificó los estamentos de nuestra Constitución Nacional y que quedara esa cuestión al arbitrio judicial. Esto sin ánimo de politizarlo, cada uno tiene su pensamiento y lo invito a que lo podemos reflexionar juntos. Y a pesar de tener cuestiones positivas y de real emergencia, este tipo de modificaciones, entiendo, se incorporaron sin la consideración y estudio suficiente de nuestro ordenamiento jurídico en forma integral, en cuanto al respeto de la propia Constitución, el respeto a los tratados internacionales. A pesar de encontrarse recurridas las medidas con efecto devolutivo, considero que ambas acciones deberían tener una sentencia sobre la cuestión de fondo favorable a ambas partes. Hoy cuando empecé la charla, estaba charlando minutitos con Fabio, él me preguntaba cuál era mi pensamiento. No los quiero demorar porque hay algunas reflexiones más que quiero compartir de los casos, que creo que le va a servir como el obrar de diligencia que tenemos nosotros los abogados y como herramientas judiciales por si les toca en el estudio o por si lo tienen que hacer para ustedes o para un familiar, estas reflexiones que ahora les quiero compartir. Pero creo que cuando uno tiene una medida cautelar ganada, tiene un 80-90% de ganar una sentencia de amparo, ¿sí? Miren ustedes, como reflexión final, y ya después vamos a abrir a preguntas, y si quieren hacer alguna reflexión, lo escucho con mucho gusto y muy encantada de poder estar esta tarde. Fíjense, el DNU vigente desde diciembre se generaron incrementos de amparos por aumentos indiscriminados, ¿sí? Desde que está el DNU. Hice como punteos para que más o menos nos abramos y repensemos. Se anunció un 30% para marzo. Esto genera que no puedan pagar el incremento, por lo que se presentaron amparos colectivos individuales, inclusive en feria. En feria fue un montón de personas presentaron amparos, aunque a algunos no se le habilitaron la feria, quedaron en etapa de procesamiento para cuando empezábamos y reactivábamos la actividad judicial. El amparo colectivo para las partes, me parece fundamental decirlo, no es como la legislación por ahí de Estados Unidos, no es erga omnes, ¿sí? Me debo presentar en el proceso para que me alcancen sus efectos. No es erga omnes. Si yo quiero que sea también para mí, me debo presentar. Fíjense que Brauchli y Wilson, que recién los trajimos a colación y los detallamos, poseen diferente objeto de identidad. Wilson tiene codemandado al Estado Nacional y Brauchli no, ¿sí? Tiene como demandada a la Sociedad Italiana de Beneficencia del Hospital Italiano. Wilson planteó la de inconstitucionalidad el artículo 267 y 269 y medidas de no innovar retrotraigan cuotas a diciembre con intervención de la superintendencia.
El caso de Brauchli, el objeto discute la irrazonabilidad de cuotas y de inconstitucionalidad del decreto. La acción en el objeto de Brauchli, en el objeto de clase, es para afiliados al italiano. En Wilson no lo es. Wilson plantea otra diferenciación. Wilson su objeto es abarcativo, plantea retrotraer las cuotas a diciembre con la intervención de la superintendencia, por lo que sucede que lo que parece como idéntico, que nos parecía como idéntico, no lo es. Son todos punteos como para reflexionar. Otra cosa que yo les decía, y con esto ya vamos terminando, porque no les quiero robar tanto tiempo, en el amparo individual tiene la riqueza de plantear lo que quiero, cada situación puntual que aborda, por ejemplo, la vejez, la discapacidad, la niñez, la situación económica. Abre el juego, por ejemplo, que se tenga en cuenta mecanismos de ajustes y pedir lo que uno desea detallado. Y por último, yo pongo, este aumento no se trasladó a los médicos y prestadores de salud. No, este aumento que se amparan y dicen, y bueno, pero está todo dolarizado, pero bueno, teníamos que aumentar. Los médicos y los centros de salud y los prestadores de salud están planchados. Todavía no tienen un incremento en sus sueldos, todavía no ven incrementadas sus ganancias. Entonces, vuelvo al principio y voy a dejar de compartir pantalla. Entonces yo vuelvo al principio y repienso, ¿estamos colocando con el DNU, se colocó con el DNU, no digo estamos, ¿no? Porque no lo hicimos nosotros. ¿Con el DNU se coloca a la salud como una mercancía o se le da el valor que tiene la salud junto con el derecho a la vida de valor y de derechos fundamentales? Bueno, si tienen alguna pregunta o quieren dejar una reflexión, como ya es la hora, me parece, no sé, Dai, si estoy en lo Sí, cierto, si no sigo tenemos, charlando, que no tengo problema. no, tenemos algunas preguntas. Ahora Adelante, paso a leértelas. con todo gusto. Hay una que es larga que pregunta. Ella tiene una prepaga que le viene aumentando muchísimo y que lamentablemente tiene dos enfermedades preexistentes y que quiere pasarse a la obra social, pero le cobran 4 veces más el valor de la cuota. Y el amparo se lo quieren cobrar 5 millones de pesos. Eh, bueno, dice cómo puede obtener ayuda y que buscó en tribunales que no le dan, digamos, no le dan importancia a su caso. Y bueno, pregunta cómo puede hacer. Bueno, como lo mencioné en el principio de la charla, lo que ella puede hacer es pedir presupuesto a colegas, ¿sí? Si ella no tiene ese dinero para abonar, puede ir a los colegios de abogados y en los colegios de abogados o también a veces en las universidades existen cuerpos de abogados gratuitos que le pueden tramitar eh, la acción de amparo correspondiente, ¿sí? Bueno, después tenemos otro, Silvina, que pregunta, ¿cuál sería el juez competente de una persona domiciliada en Lomas de Zamora? Y si hay algún amparo colectivo, si sí o sí hay que presentarse allí. No, siempre la jurisdicción es del domicilio de la persona. Por ejemplo, nosotros tenemos a Brauchli, que está inscripto y es de San Martín y somos de Lomas o somos de Chivilcoy. Lo iniciamos en el domicilio de donde nosotros vivimos, haciendo alusión que nos vamos a adherir al amparo colectivo de Brauchli, que como por supuesto ya lo mencioné, se encuentra inscripto, ¿sí? Perfecto. Y tenemos otra consulta que dice, ¿qué costo tiene la presentación de un amparo?
Bueno, hay una ley de honorarios, por eso es importante que ustedes puedan ir al profesional de confianza. Nosotros tenemos una ley en la provincia de Buenos Aires, o en Capital Federal también hay una ley de honorarios que va a variar según se estipula el articulado de esa ley, ¿sí? Por eso pidan consultas, pidan presupuestos. El abogado, como ustedes saben, es una prestación dineraria que les cobra como de carácter alimentario, como es el sueldo para cada uno de nosotros o de una persona. Bueno, nosotros los abogados cobramos honorarios, ¿sí? Y eso tiene una prestación alimentaria. Eso está regulado en una ley. Por eso pidan presupuestos a un profesional que les va a saber decir. Bueno, esas fueron las preguntas. No sé si alguien tiene alguna otra consulta. Ahí veo que Karina, hay una Karina que está levantando la mano. Sí, me escribió por el chat que no puede escribir. Le voy Ah, a dar excepcionalmente el micrófono. ¿Sí? ¿Puedo hablar? adelante Karina, con todo gusto. Buenas tardes, es una bendición, doctora. Soy alumna de 5º año de la Facultad de Derecho. Qué bueno. Sí, estoy en el último año, no puedo creerlo. Y hace 1 año y medio me dictaminaron una discapacidad neurocognitiva, que yo me di cuenta con la facultad. Soy muy lenta para escribir, me lo dejó el COVID porque soy personal policial, me negaron las vacunas y no tuve nunca vacunas contra el COVID y me internaron con neumonía y estuve internada, no sé el tema porque perdí la memoria. Con COVID, neumonía y asma. Yo vivo en la parte de La Matanza y terminé despierta en Tigre, la única cama que había en pandemia. Yo no tengo familia, vivo completamente sola y la discapacidad tiene implicaciones que supuestamente tendría que tener acompañamiento, pero gracias a que estoy en nuestra bendita escuela, ya estaba pasando 3er año, me hice una acción de amparo para solicitar primero medicación, porque me decían, esta medicación no la podés cortar, porque si no, no puedes tener una vida normal. Para Alzheimer. Yo no tengo Alzheimer, tengo el daño. Y OMA de policía, obviamente que no me cubre. Sinceramente, disculpen que estoy media emocionada, porque no llego a fin de mes. La medicación superó todas mis expectativas y como personal policial no puedo reclamar porque me podrán echar de policía. El año pasado di derecho laboral, no encuadramos los policías, las Fuerzas Armadas ni en derecho laboral. Digamos, menos puedo tener un derecho a decir no llego a fin de mes, no me puede faltar la medicación, me estoy por recibir de abogada. Hay medicaciones que son para Alzheimer, no tienen cobertura porque no tengo la enfermedad, sí el daño. Estoy en pleno litigio con pedí el recurso que tengo para tener un abogado litigante gratis. Obviamente que ahora ya la demanda se presentó, estoy esperando la sentencia. Es un señor mayor, muy renegado, porque lo hago renegar porque se da cuenta que no hago las cosas a propósito. La Karina normal no está más, no tengo memoria a corto plazo, soy más lenta para escribir, me volví disléxica, no tengo familia, se la complicó bien al abogado, entonces quiero la sentencia, no sé si esperar. En el dictamen que dieron por escrito, tengo la copia de la sentencia hace 1 año y medio. He tomado el cerebro de Karina común de no tener memoria a corto plazo, 48%. El otro 50%, gracias a Dios, está la parte intelectual, por eso puedo estudiar, pensar y razonar como abogada, pero no puedo ir, para decirle, no puedo ir con una pava. Vivo sola y no siempre puedo salir a la calle. Y tengo episodios de perderme en tiempo y espacio. La pregunta es que no sé si lo que usted me dijo es una bendición, doctora, gracias. Porque quisiera tener primero que nada todos los PowerPoint, se lo pido por favor, porque es importantísimo como precedente, como para hacer una acción de amparo nueva, el hecho de que me llegan a aumentar ahora el 30% y o más. La medicación se fue por las nubes, la pago particular y no llego a fin de mes, o pago el alquiler, por la medicación, no tengo comida, pero tengo memoria. O sea, primero que nada mi carrera, recibirme abogada. Gracias a Dios,
Lo único que le doy gracias a Dios es que tengo la parte intelectual sana, donde está el cerebro intelectual, todo perfecto, por eso puedo estudiar, no puedo tener una vida común. La pregunta es esta, yo estoy en plena sentencia, esperando con mi abogado, que es un señor mayor, renegado, yo lo hice renegar mucho porque perdí documentos, entonces tiene todo él y no quiere que lo moleste. Yo tendría que presentar una acción de amparo nuevamente, porque si a mí me aumentan ahora el 30%, les juro que doctora que no sé qué hacer. La medicación no la puedo dejar de tomar, empiezo la facultad, tengo que pagar alquiler, no tengo familia para decir me voy prestada. Tengo alquiler, vivo y no llego a fin de mes con la medicación. No sé, son 6 pastillas y tengo 2 nada más, coberturas, porque yo me hice una acción de amparo humilde, chiquitita. 2 medicaciones me cubrieron, 4 no. Es un de Bueno, Alzheimer. bueno, Karina, abrazo tu dolencia y tu huella y tu camino y tu andar, lo abrazo. Quiero que sepas que los PowerPoint van a estar a disposición para los que necesiten una consulta. Esto va de onda, no, yo no cobro por las consultas que me hacen mis alumnos, se los digo por las dudas, que no se interprete mal. Mi correo electrónico es silvinamatioli@gmail.com, Silvina Matioli con una T y una L, @gmail.com. Karina, te contesto que sí, que inicies una acción de amparo si te aumentan la medicina prepaga o la obra social. Lo tenés que iniciar en base a las consideraciones. Ahí las chicas anotaron mi mail, replíquenlo, ahí lo tienen. Así que sí, la respuesta es que si te llegan a aumentar, inicies la acción de amparo. Porque yo había pensado, le digo a mi abogado que está con la sentencia, va a cobrar obviamente porque es un recurso totalmente distinto a la sentencia de todo lo que inició. Y con usted, el PowerPoint me animo, lo puedo presentar yo. Hice uno muy humilde, chiquitito, pero con toda la información que usted me dio, me animo a armarlo como un precedente, contando todo lo que estoy pasando. ¿A IOMA lo presento o a Vos un podés, tribunal? vos te podés animar, pero vos tenés que ser abogada matriculada para liquidar. Claro, claro, exactamente. Una vez lo hice simple, chiquitito, por la medicación y me lo tomaron y me vino la devolución, 2 medicaciones. Pero Claro, ahora tengo que tener una matrícula, tengo que pedir a mi claro, abogado. por supuesto, Mi para abogado liquidar. podría tomarlo, ¿no? Mire, le tengo más Sí, confianza preguntarle a claro, usted que claro al que que está sí, llevando. por Porque supuesto sé que que es un sí. señor mayor, tengo que tener paciencia y aparte me dice, ¿estudias derecho? Sí, perfecto, pero mi cerebro no es el mismo. Claro, La sí, vida. claro, sí, sí, Y la podés. angustia me gana, la angustia de esto que estoy Bueno, pasando me gana. te abrazo muy fuerte y te deseo Mil mucha gracias. suerte. Que Dios la bendiga. Gracias por esta No, charla. por favor, corazón. Bueno, querida Silvina, un millón de gracias, como siempre, por estar siempre con nosotros, acompañándonos en las capacitaciones, en este tipo de encuentros. Eh, Así que vamos a dar por cerrada esta actividad el día de la fecha. Les vamos a mandar a quienes nos escriban al correo de la Secretaría del PowerPoint que pudimos ver hoy y cualquier duda que tengan o cualquier contacto que quieran tener con la docente, nos escriben que nosotros le vamos a facilitar el mail de la misma. Dicho esto, agradecerte una vez más y espero que nos reencontremos en futuras actividades. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Fabio. Buenas tardes, que sigan muy bien. Un gusto, un gran gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.